¿Cómo están? Bienvenidos a este especial electoral de sábado. No es un día común y corriente, de hecho lo vamos a conversar en un ratito más, vamos a analizar algunas de las cifras, vamos a verlos cómo esto se despliega en el territorio. Estamos ya con Paula Escobar. Hola, Fernando. Macarena Lescornés. ¿Qué tal? Buenas noches. Daniel Mansuy. Muy buenas noches. Francisco Covarrubias acá. Noches. Mañana va a haber tolerancia electoral hasta que las velas no ardan. Y van a arder hasta tarde. Y van a arder hasta tarde. bien tarde. Hoy día básicamente lo que queremos es conversar un poquitito, masticar algo. Vamos a tener una conversación en un ratito más con el oficial encargado de la región metropolitana sobre todo lo que van a hacer estas horas de vigilancia. Pero mientras tanto están pasando cosas, hay información ya, se han entregado algunos datos respecto de la participación a nivel país. Podemos verlos, vamos a empezar a mirarlos y a desplegarlos y comentarlos un poquitito. ¿Qué les parece? Muy bien. Primera cosa, vamos al feeling. ¿Tienen ustedes, antes de mirar, ahí ya estamos desplegando algunas de las cosas? Esto es para el total. Las mesas son 46.087 mesas. Los votantes son un poco más de 3 millones, alrededor de 20, un quinto prácticamente de todos los autorizados para votar. Pregunta con la mano en el corazón. ¿Esto es lo que pensaban que podía ser un primer día de dos? ¿Les sorprende? A ver, a mí Paula. si uno, claro, 20% suena poco, pero si uno lo pone como la aspiración que hay, que es llegar al plebiscito, que sería un muy buen resultado, que fueron 7,5 millones de personas a votar, estamos diciendo que aquí hay 3, o sea, se acerca bastante como a la mitad de la gente que votó, o casi la mitad de la gente que votó el plebiscito, lo cual además me parece muy bien porque el primer día tiende a ser un día que podría ser más flojo que el domingo, que es el día habitual de votar. Así que me parece que me parece bueno, me parece aceptable. Ojalá lleguemos a lo del plebiscito y ojalá más, pero que no sea menos del plebiscito. Y lo otro que quiero rescatar y subrayar, Fernando, es que ha sido un día tranquilo, ha habido ese espíritu cívico, siempre hay pequeños, digamos, cosas que no funcionan, pero ha sido un día que se ha cumplido con el deber cívico, con tranquilidad, en serenidad y con una participación que me parece razonable, que veremos ahí. El problema es dónde la gente votó, que es distinto, digamos, en las distintas comunas y los distintos lugares, sí, y eso es un problema. Vamos a ver un ratito. Sigamos el reloj. Bueno, yo no tengo cómo comparar esto, la verdad, porque nunca habíamos tenido una elección en 2 días y por lo tanto no sabemos si esto marca la mitad y por lo tanto el total va a ser el 40% o si, como algunos han dicho, no, es que la gente está acostumbrada a votar los domingos, entonces el sábado se guardó, hoy día quiso ver la televisión. No sabemos nada y por lo tanto tenemos que esperar hasta mañana para saber si es que finalmente votaron más o menos, pero con esta votación, con este 20%, podemos llegar al 50%, digamos, no parece imposible y si esa es la meta, creo que vamos bien encaminados. Y junto con eso, creo que hay que remarcar que hasta ahora, nosotros son las 10:20 de la noche, ha sido una jornada tranquila y eso, lo que había sido habitual en las últimas décadas, no ha sido lo habitual en los últimos meses y por lo tanto, ojalá que esto siga así porque era un riesgo tener las urnas, digamos, durmiendo en la noche. Maca. Yo concuerdo un poco con Francisco, que tenemos muy pocos puntos de referencia como para ver si esto es poco, más o menos o mucho, porque una primera vez que votamos 2 días, por lo tanto el efecto que eso puede tener o cómo funciona, la verdad que es bien difícil de predecir. Claro, el punto de referencia es la elección de octubre, pero la elección de octubre tiene hartas cosas distintas. Había mucho más épica en esa elección, mucho más épica que en esta. ¿Por qué? Por una cosa muy fácil, eran solo 2 papeletas que para todos los chilenos eran las mismas, con 4 alternativas que eran para todos iguales. Por lo tanto, la posibilidad de entusiasmar a gente, a decir estamos al inicio de un camino, daba la opción de que la participación fuera la que fue. Ahora estamos con 4 elecciones, 16.000 candidatos, un proceso complicado, con una pandemia muchísimo más complicada que octubre. En octubre no teníamos la cantidad de comunes que ahora tenemos en cuarentena. Es verdad que no sabemos cómo afecta, sobre todo el tema de la costumbre de votar en los domingos, si es que hoy día no fueron los que mañana van a ir, o esto nos indica que quizás es menos. Y yo creo que es clave ver cómo se van a comportar básicamente uno de los segmentos que fueron cruciales para las elecciones de octubre, que fueron los jóvenes de comunas más vulnerables. Ellos fueron a votar en masa y muchos previeron que cuando tú normalmente votas al inicio de un proceso, tiendes a votar en todas las elecciones del mismo proceso. Esta sería como la segunda parte de ese proceso.
se sienten convocados igual como se sintieron en octubre, y lo otro, ver cómo reaccionan los adultos mayores que en octubre no fueron, sobre todo de comunas más acomodadas. Ellos, muchos no fueron porque tenían eventualmente miedo al contagio. Hoy la gran mayoría está vacunado, por lo tanto eso también puede influir en cómo cambia el mapa. Entonces yo creo que son muchas cosas arriba de la mesa como para saber si eventualmente estamos ante el mismo escenario de octubre, uno nuevo, uno quizás mejor también. A ver, no tengo idea. empecemos a mirar algunas cosas que vamos comentando, Daniel. Participación en regiones, por ejemplo. Miremos el gráfico que entregó el CERVEL. Bueno, ahí tienen ustedes, claro. Por ejemplo, algunas de las regiones, la participación en la región de O'Higgins. Oye, O'Higgins, ¿ah? Más alta que Metropolitana. Más alta que la Metropolitana. La participación en Valparaíso, 21,78%. La región metropolitana, ya lo dijimos, cerca de 21,55%. A pesar de que son 1.262.000 votantes y algo así, que parece mucho, pero son el 21% de los que están elegidos o que pueden votar. Y ahora veamos las regiones con menos participación. En Antofagasta, solamente el 14,81% de los habilitados para votar han sufragado durante el día sábado, el 15,74% en la región de Tarapacá, y las tres del norte, como ustedes se habrán dado cuenta, 17,95% en Atacama. Y veamos ahora detalles de la región metropolitana con algunas comunas. Estas son las comunas del rechazo, como se ha dicho. Sí, las siempre. Tres comunas, como se Las tres llaman. comunas, o las tres comunas del rechazo, pero son las que tienen algunas de las más altas tasas de participación en este primer día. 34,25%, 36,21%, Vitacura probablemente una de las más altas del país, 41,31%. Y eso también es algo que se espera. Normalmente la gente que es más conservadora, independientemente de si son 2 días o un día, tiende, cuando hay situaciones como esta, tiende a ir a votar en una masa bien alta, bien fuerte. Y esto pone sobre la mesa un debate que ya está abierto, que es del voto obligatorio. Bueno, o sí. sea, esto si uno quiere llevarlo a algo gráfico, evidente, hay que ver si esto se mantiene mañana. Todavía tenemos que decir que esto es preliminar, la primera jornada, hay que ver. Pero uno puede pensar que estas tendencias, o sea, que esto marca cierta tendencia en el sentido de que uno podría pensar de que la participación en estas comunas va a ser mucho más alta. Bueno, ha sido ya más alta. Que en otras comunas, y ha sido siempre alta, y esto se discutió cuando discutimos el voto voluntario. Exacto. Y se dijo, pero en fin, se tomó otra decisión. Yo creo que los números en general, en todo caso, son razonablemente buenos, sabiendo que además de lo que se dijo, esta elección tiene una complejidad en el hecho de ir a votar. Exacto. Estamos mezclando elecciones nacionales con regionales. No tuvimos otra alternativa, pero eso la cátedra dice que es lo que nunca hay que hacer. Pero, por tanto, tiene una complejidad alta. Y yo creo que un 20% en el primer día, primera vez que votamos 2 días. Claro, un 20% de todo el patrón. Veamos las otras comunas, las van a ver ahí. Por ejemplo, alguna de estas comunas, 15,32% San Bernardo, 13,69% La Pintana. Estamos hablando de, si quieren, un contraste en términos de... La Pintana es 3 veces menos que Vitacura. De habitantes en términos de ingreso. La participación en Santiago de 16,98%. Esto llama la atención, Santiago, porque es una comuna donde tradicionalmente ha marcado mucho las elecciones. Ahora, yo no sé qué tanta población ha salido de Santiago como para poder es posible, pero sostener esa cifra. Ahora, un elemento yo creo que es importante recalcar, que esto no tiene una significación más allá del análisis que podamos hacer, pero para el resultado de la elección, a diferencia de una elección nacional donde uno dice, votaron ciertas comunas y otras no, y por lo tanto eso distorsiona, el hecho de que sean elegidos al interior de cada comuna no tiene un efecto en sus resultados, porque si en La Pintana vota menos gente que Vitacura, pero bueno, eligen los mismos constituyentes. Eligen el número constituyente que está marcado, a diferencia de lo que ocurre en la presidencial. Más allá que podamos analizar los casos por qué está ocurriendo ese fenómeno, pero tengamos ojo con eso, porque yo ya he visto mucho en las redes sociales diciendo que esto va a distorsionar los resultados de la elección. Oye, yo quería agregar una cosa sobre participación, que es que, ¿cuál sería el piso, digamos? El piso sería la elección municipal de 2016, que votaron 5 millones de personas con un 35%. Entonces sería ya lo más malo que podría ser, digamos. Sería un piso lamentable. Y lamentable, ya votaron 3.
y como reitero, digamos que 7,5 millones hay consenso de que sería un resultado razonablemente bueno. Ahora, escuché a Marta Lagos en el programa de Daniel diciendo que en el fondo, si los adultos mayores se restan, de nuevo, como se restaron en el plebiscito, y si los jóvenes que votaron más esa vez no votan, llegaríamos en torno a una banda de 40, ¿ya? Que sería ya más complicada. Pero ahí tendría que coincidir que los adultos mayores vuelven a no votar, pese a estar vacunados, como decía la Maca, que es contraintuitivo, y por otro lado también que los jóvenes decidieran masivamente no volver a concurrir en 21 puntos porcentuales, que fue su aumento de participación. No, y por ejemplo, en esto lo que estábamos mirando La Pintana fue una de las gratas sorpresas de la elección de octubre, en la cual subió su votación de manera absolutamente notable y mostró este involucramiento. Entonces, ver esas cifras tan bajas, uno dice, ¿cuánto influye el hecho que sean 2 días? Quizás gente que prefiere votar el día del conteo, que tiene quizás eventualmente menos confianza en la institución y prefiere que sea el día y no que los votos queden en la noche. O sea, pueden ponerse muchas cosas sobre la mesa para tratar de entender lo que está pasando y hay que ver si esto se mantiene hasta mañana en la participación. Pero ¿cuánta tendencia marca lo que vemos hoy día? Exactamente. ¿Se tiende a replicarse mañana tal cual? Porque esta no es una muestra probabilística perfecta, digamos, entonces no se puede extrapolar. Oye, o sea, y no hay olvidemos muchas que el cosas. padrón, cuando hablamos del 50%, tenemos un padrón que está sobredimensionado. Sí. Eso el ya padrón es no de hemos casi olvidado 15, eso. sí. Hasta Claudia Raúl creo que sigue estando Sí, en el padrón y por lo tanto, cuando hablamos del 50, tal vez no es un 50, es más que el 50 y es parte de lo que está pendiente. Y otra cosa que yo creo que es súper importante para decirla antes de que se cuenten los votos. Ojalá que nadie se apropie de los votos en blanco y los votos nulos, como tan... Pero eso es como imposible, eso es imposible, todo el mundo se quiere llevar a los votos y blancos ojo, y nulos. que no es solo los votos blancos, la abstención. La abstención. Ha habido muchos grupos que han estado llamando a no votar. Claro, pero... Por lo tanto, la abstención también va a tener una lectura, por supuesto, siempre política, pero en este caso aún más. Ahora, entonces hay que ver qué lectura es se una saca elección en mañana. pandemia, que también hay que recordar bueno. que seguimos en pandemia, que todavía hay 6,000 y tantos casos al día. O sea, también hay que tenerlo, digamos, en la balanza para entender que puede haber Ahora, gente que todavía tenga ciertas Y dudas. yo insisto que es una elección difícil, ¿eh? Es una elección difícil de leer para la ciudadanía porque son 4 elecciones distintas con muchísimos candidatos. Los que ya fueron a votar saben que los votos de concejal, digamos, pueden ser... difíciles de doblar. Difíciles de doblar, incluso de encontrar su propio candidato, digamos. Yo tengo una pequeña discrepancia con esa lógica que tú acabas de plantear y lo he dicho prácticamente toda la semana en los programas que he estado. Yo tengo la impresión de que el votante chileno es mucho más consciente de lo que tiene que votar, dónde tiene que votar, por quién tiene que votar. Se las arregla perfectamente bien para que no se confunda en tonteras. Y sabe quiénes son las personas que están postulando y de alguna manera hace ese ejercicio históricamente súper bien. Puede ser que de repente salga alguien ganador que sea contraintuitivo, si tú quieres, pero eso hay causas por eso y probablemente las causas son súper razonables cuando tú dices que no fue así como que... Yo no creo, por ejemplo, que el votante chileno, el ciudadano que nos está mirando hoy día, que viva donde viva, tenga la educación que tenga, sea una persona que a la hora de votar no haga el mínimo trabajo de saber perfectamente por quién votar, cómo votar, Yo tiendo a estar de sabe acuerdo. doblar el voto. Yo tiendo a estar de acuerdo. Mi punto es que esto no podría eventualmente promover más la abstención. Bueno, es que ahí viene un punto interesante. Tenemos 12 días de votación. Y si es que hay algo que efectivamente, creo yo, existe una atmósfera en el medio de nuestra actividad política, es una atmósfera de sospecha a las instituciones. Sí. En todo orden de cosas y de todas las instituciones. Y esta situación que se conversó largamente sobre qué pasaba con las urnas en la mitad del sábado y los sellados, todo lo que explicó el CERVET, que se dio el tiempo de explicar todos los sellados, bueno, pero para los efectos prácticos yo no descarto que haya una cantidad de gente que prefiera votar el domingo porque se vota y se abre la urna inmediatamente. Súmale el chilenismo a hacer todo al final, digamos. Además, pero eso se puede estar no, dando... tan menos de chilenismo, hablo de que si que tú tienes algún tipo de reparo respecto al procedimiento porque tienes duda. De los votos en la noche, dice. Claro, más seguro. probablemente esa persona y quiere votar porque se ve al espejo al otro día y si es que no vota y ganan los que él no quería, créeme que esa cara
cambia porque eso, sobre todo, se ven las comunas, las personas, a uno se le olvida esto, pero entre las diferencias que pronto existen entre los animales y los seres humanos es que el ser humano tiene conciencia y tú podrás mentirle a muchos sobre cómo votaste, pero en un momento dado te ves al espejo, ves lo que está pasando, y si es que tú te restaste de ese momento histórico que te llamaron, en una de esas te sientes como la mona. Y por eso es que yo creo que eventualmente puede haber mucha gente que desconfía del sistema, que dice, mira, yo no voy a arriesgar que pase alguna cosa en el día sábado de la noche y voy a votar. Lo territorial, por ejemplo, esa desconfianza, puede ser que sea mayor en comunas como La Pintana, Aguirre Cerda, que en Vitacura eventualmente. Bueno, eso lo vamos a ver mañana, porque, por ejemplo, si mañana muchas de esas comunas se disparan en participación y prefirieron votar el domingo, ahí tú también tienes una señal. Es muy difícil saberlo ahora también. Yo digo, hoy día lo único dato claro es que las comunas del sector oriente se movilizaron más rápido y en el fondo fueron a votar el día sábado mucho más las comunas del sector oriente que las otras, pero tenemos que esperar, digamos, la película completa. Sí, pero hay un punto de lo que decía Daniel que me parece importante, que es el hecho de haber mezclado estas elecciones. Yo no sé el efecto que puede tener en la participación, no lo tengo claro, pero sí le resta un poco de la épica al proceso. Yo creo que eso es indudable. O sea, si esta elección se hubiera hecho cuando se debió hacer y no se pudo hacer por las circunstancias, y no estoy hablando de un mes atrás, estoy hablando del año pasado, habría sido distinto. Era en octubre del año pasado. Claro, y ahora en el fondo, al mezclarse tantas cosas, indudablemente le resta épica ahora, a esta elección. Ojo, que hay un tema. Las elecciones de alcalde, muchas veces, a pesar de lo que decía la Paula, que son de las más bajas, en algunos lugares llaman muchísimo la atención, porque son la autoridad local más cercana. Claro, por lo tanto también hay que ver qué efecto tiene el haber sumado eventualmente a alcaldes y haberlas puesto con otro que de gobernadores, que en algunas regiones quizás no son muy movilizadoras, porque la de gobernadores en la región metropolitana, en la de Concepción, de Valparaíso, es sumamente importante, pero hay otras regiones que la de gobernadores le importa muy poquito. Sí. Sin embargo, ahí los grandes motores de participación son las alcaldías. Pero también le quitó épica a la elección de gobernadores, que fue una cosa tan pero te digo que tenemos que todavía, yo creo que hay que, por las regiones, hay que ver ahí el efecto que tiene. No hablemos al mismo tiempo porque no se entiende mucho. Yo veo. No, que yo discrepo un poco con Francisco, porque encuentro que no es que esta elección no carezca de épica. De hecho, la encuesta Criteria que salió en La Tercera hoy día muestra que un 63% de la gente está esperanzado con la nueva Constitución, un 74%, a pesar de que se postergó, sigue estando muy interesado en el proceso constituyente. Entonces, yo creo que hay harta épica. Ahora, la mezcolanza fue parte digamos, de la pandemia, de todo lo que ha pasado, especialmente la pandemia, pero yo creo que la elección de constituyente sigue siendo la más importante para las personas, la que más lo tiene preocupado, la que encuentra que es la más relevante. Y claro, las otras elecciones dependerán del interés de cada cual, pero la de constituyente yo creo que está despertando mucho interés y épica también. Yo agrego que vamos a tener también los efectos de este cambio, que es que el proceso constituyente se va a desarrollar paralelamente a la campaña presidencial, y eso sin duda yo creo que podría, lo digo con un condicional bien especial, podría ser muy problemático, digamos, y que no estaba así diseñado en el origen, y que sin duda que va a generar ripios, roces, digamos. Y a la campaña del Parlamento, porque en el fondo aquí vamos a tener dos instituciones que van a estar en paralelo. O sea, esto ya lo hemos visto en otros países. Dos cámaras, Presidencia de la República, Convención Constitucional. A mí me gustaba el método suizo, digamos, que en el fondo va a ser la nueva Constitución, disolvieron el Parlamento y eligieron un Parlamento que en el fondo juntara las dos cosas. Eso no se pudo, elegimos el camino latinoamericano, pero ha sido problemático en todas partes, porque en el fondo hay una Cámara que es la elegida de constituyente que tiene un prestigio mayor, porque no está contaminada con todos los males anteriores. No, y por lo tanto, los temas que van a estar tratando son temas muchísimo más sexys que el decreto, la ley pero que esté tratando. Una cosa. Entonces hay un tema ahí también de cómo se vende la opinión pública. Convengamos una cosa sobre exactamente lo que tú estás diciendo, Maca. Que esté pasando lo que está pasando hoy día, que tengamos la posibilidad en 2 días de escoger 155 personas que representen a los chilenos para crear una nueva constitución. Esa fue una producción de la gente, del ciudadano chileno. Ellos hicieron posible eso, lo hicimos. Fue una producción
que tenía dos partes, como si fuese incluso una serie con dos capítulos. Uno era generar los mecanismos que fueron desde la movilización, las discusiones públicas, todo lo que pasó, hasta permitir que pudiera haber una elección de constituyente. Y ahora viene el segundo capítulo, y a mí me extrañaría muchísimo que quienes fueron parte de la construcción, de la producción del primer capítulo se resten del segundo. Bueno, eso es una de las grandes interrogantes. Pero lo que no cabe la menor duda es que fue un grupo de chilenos distintos a los habituales en términos de cómo están pensando el país hoy día, el que creó la posibilidad de darse una nueva constitución. Y tengo la impresión que mañana lo que falta es cerrar el círculo. Ahora, hay otra cosa también que yo creo que no hemos mencionado, y es la primera vez que llevamos a las urnas el Chile después del estallido. Claro. Todo lo que pasó desde el 18 de octubre hasta ahora no ha sido testeado en urnas. Y después de la pandemia, Maca, además. No, pero dos cambios. Sí, totalmente, pero a lo que voy es que todo ese remesón a la escena política, a las fuerzas políticas, a las nuevas fuerzas que dicen haber nacido, No hemos a vuelto a muchos medir discursos cuánto pesa no cada las cual. hemos Eso, testeado. va a ser, sí. Y eso yo creo que es sumamente importante, Sí. porque alguien dirá, bueno, ese testeo en las presidenciales. No, No, es ahora. porque el testeo territorial que vamos a ver, sobre todo a nivel de concejales, porque una elección de concejales una vez viene a huevo a veces. No, pero es la más Ahí, importante para ver entre la concejales fuerza y del ahora la alcaldes. constituyente. No, pero Sí. entre alcaldes y concejales vas a ver el poder territorial El de poder las de los fuerzas. partidos políticos, Gobernadores sí. te van a dar las grandes líneas, y constituyente obviamente, que te van a dar un poco la visión del Chile futuro. Pero el mapa electoral que vamos a sacar mañana es sumamente interesante, porque vamos a poder llevar a cifras, a cuánto Sí, y a pesa realidad, además, porque hemos realmente estado muchos de los especulando. discursos. Oye, Y eso va a los subir a invito, uno y bajar a hagamos otro. una cosa, pimponemos un poquitito con lo que está pasando en otras partes. Estamos en contacto con Claudia Pereira y está en el Liceo 7 y la vamos a ver sobre todo en las medidas básicamente de cuidado que se van a hacer en la noche. Claudia, ¿cómo estás? Hola, Claudia. ¿Cómo están? Muy buenas noches, liceo número 7 de Ñuñoa, y lo que les vamos a mostrar en este minuto es la sala de custodia. Como se pueden ver, ahí están todos los sellos de seguridad a la vista, todo esto para resguardar el local. Y además les puedo comentar de que acá dentro de la sala hay personas del CERVEL, apoderados y también personal militar custodiando todo específicamente, y lo que nos comentaban era de que las personas, todos estos que están cuidando el local, deben mantenerse dentro de este perímetro, y si ellos quisieran en algún momento ir al baño, por ejemplo, deben ser acompañados por personal militar, ya que la idea es que se mantengan en este sector específicamente durante toda la noche y no deambulen por otros sectores. Mira, acá le estamos mostrando otro de los ángulos sobre esta sala de seguridad, donde están custodiando todas las mesas, todos los votos que le hemos señalado. Fíjate que hay una persona acá en las cercanías del CERVEL, que como ya les comentaba, ellos se tienen que mantener durante toda la noche en este sector, y él venía preparado. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, ¿tu nombre? Hola, Aramel, un gusto. Aramel, si me puedes mostrar, tú decías que venías preparado, vienes con tu computador, también trajiste algunas cosas. Sí, vine a trabajar, voy a trabajar de noche. Traje una energética, comida, una frazada, disculpa. Tienes la mochila ahí, a ver si me puedes. Tienes la mochila ahí al lado, si me puedes mostrar también. No, no te preocupes, mira, aquí tiene un libro. Tiene cosas, me mostraba un par de zapatos, una especie de pantuflas para... Claro, las tiene ahí un costado, todo eso porque tú ya sabías de que te tenías que quedar toda la noche en este sector. Claro, traje los calcetines de lana, las zapatillas, las crocs y varias cosas para pasar la noche, para trasnochar. Oye, Claudia. Claro, si me puedes comentar también cómo va a ser parte del proceso durante la mañana en las urnas, cuando saquen los sellos. ¿Quiénes son las personas que lo van a sacar para luego llevar las urnas específicamente hacia las mesas? Si no me equivoco, van a ser los delegados. Ellos son los encargados de romper los sellos y hacer entrega de la urna. Claro, y tú te tienes que mantener dentro de esta sala, nos decía el teniente que está a cargo de este sector. No se pueden andar movilizando por diferentes sectores del colegio. ¿Esa es la idea? Exactamente, tenemos zonas restringidas donde podemos movernos, podemos ir al baño, podemos ir al casino, pero principalmente tenemos que estar acá. Oye, Muchas Claudia. gracias. Mira, y aquí estamos mostrando... ¿Sí? Cuéntame. Sí, Claudia, te quería preguntar, se habló mucho de que podían haber también iban a haber apoderados de las distintas listas, de los distintos partidos que se quedaban
toda la noche también custodiando. ¿Has podido ver esa situación? Sí, ellos están a un costado, tenían un poquito de vergüenza, así que cuando prendimos la cámara se alejaron por unos momentos, pero ellos están aquí a un ladito y claro, ellos tienen que mantenerse justamente en este sector a un costado porque ellos tienen que estar mirando en todo momento que los votos estén acá principalmente, que no haya ninguna anomalía. Y ellos están acá, están todos, se quedaron aproximadamente 2 apoderados, hay personal del CERVEL, también hay custodiando personal del Ejército, carabineros, pero de todas maneras ellos tienen un poquito de vergüenza, así que cuando prendimos la cámara ellos se alejaron por unos momentos, pero luego ya cuando nos vayamos se van a acercar a este sector. Este es lo que les estamos mostrando, es la custodia de los votos. Y también fíjate que una de las interrogantes que nos mencionaron específicamente los vocales de mesa era que veían que las cajas quizás se le iban a hacer bastante chicas, sobre todo en los votos de constituyentes. Bueno, Claudia, muchas gracias por este despacho desde el Liceo 7 ahí en Ñuñoa, que te vaya muy bien y estamos atentos, cualquier cosa. Sí. Bueno, ese era uno de los puntos, uno de los puntos álgidos en un momento dado, 2 días. Si se iban a quedar a dormir, si iban a estar ahí. No, y la República sostenía en winchas amarillas. Sí, sostenía en winchas amarillas. Pero yo entiendo que, fíjate, y por eso lo pregunté, los partidos, los movimientos, incluso los apoderados. Muchos de ellos, yo tengo 2 amigos que eran apoderados y que tenían turnos para quedarse. Se van a quedar ahí. Oye, Fernando, yo quería agregar una cosa a lo que dijiste tú, que me pareció muy acertado, de que estamos hoy día por los ciudadanos, y quiero decir que por los ciudadanos y las ciudadanas. Especialmente estamos aquí por la ciudadana, porque es la primera constitución paritaria de la historia. Quiero recordar esto, es muy importante, es parte de lo que ha traído más del exterior de esta redacción de la nueva constitución. Hay más candidatas mujeres que hombres, no tiene nada que ver con las elecciones anteriores, y yo creo que ese es un logro de muchas mujeres, de distintos grupos de mujeres, de distintos grupos feministas que lograron hacer que esta constitución, además de que sea una nueva constitución, sea paritaria, y quiero solo hacer el punto. Y el efecto, ojo, porque primero hay que aplicar el sistema DON, repartir entre las listas, después hay que aplicar la corrección por género. Y nos puede pasar, al revés. Es que eso es lo que iba a apuntar, nos puede pasar que mujeres con alta votación queden fuera. Sí. Y ahí, no, porque yo creo que de repente uno tiene preestablecido y desgraciadamente muchas veces nos pasa al revés. Entonces en esta ocasión nos puede ocurrir. Pasó en el Colegio de Abogados, de hecho. Además. Sí. Entonces mañana va a ser difícil explicar algunos de esos. Eso va a necesitar una pedagogía y una altura de muchos de los actores que yo creo que, bueno, ojalá se sepa hacer bien, porque ya la cifra del partido, o sea, ya aplicar el DON es complejo, cuando tú de repente tienes que explicar que se arrastra. Ahora hay mucha dispersión de voto, por lo tanto quizás no va a ser tan acusado como si nos ocurre para los diputados, digamos, para las parlamentarias. Pero en este caso, cuando tengamos que aplicar la corrección por género, nos podemos encontrar con que se aplique, con que haya al revés de lo que o sea, que sea contraintuitivo, digamos. Esto se discutió además porque habían otros mecanismos de paridad arriba de la mesa que no incluían una corrección que puede ser a veces muy incómoda. Sí, no, y sobre todo a nivel comunicacional puede ser incómodo. Es muy difícil yo tengo la impresión de que se mantuvo la DOM porque es la que había funcionado con... porque el acuerdo del 15 de noviembre... El acuerdo del 15 de noviembre es que funcionara de acuerdo a cómo se elegían los diputados. O sea, y armar todo un sistema electoral entero de nuevo en un mes y medio, que era más o menos lo que tuvimos, era una locura. Entonces lo que se hizo fue replicar el que utilizamos para la Cámara de Diputados. Yo creo que va a ser interesante ver finalmente cuando nos encontremos con las cifras es si la gente votó más por hombres, más por mujeres, más por independientes o más por los mismos de siempre, porque también podría ser lo que está un poco detrás de lo que ha ocurrido en Chile, es decir, que ya los políticos no representan, que los 30 años, etcétera. Pero ahora viene la de verdad. Sería una paradoja que finalmente, más o menos, bueno, un poco más, 5 puntos más, 3 puntos más, 3 puntos menos, sea más o menos como ha sido siempre en el último tiempo. Votó la gente por los independientes, prístinos. ¿Cómo le fue a los políticos que van? No son muchos, pero los Arboe, los Fachaín, o sea, gente que se supone, Blumel, Gutiérrez,
entonces Cristian Munker, gente que pues, aparentemente está bien aspectada en la encuesta y eso y dicen también que nos va a podría decir, salir. Francisco, Entonces, cuánto la clase política ha sabido leer lo que ha ocurrido. Claro, porque mucho ese ¿cuánto ha pesado discurso... Twitter y las Además, redes sociales porque en todo esto? ese discurso al que tú estás haciendo referencia se instaló de cierta manera como que era así. Por eso digo que es tan importante lo que ocurra en las urnas, porque finalmente nos va a decir si eso, lo que estamos hablando y damos por hecho, ¿Qué tan de que cierto era el es? minuto de la Lógico, la independencia, democracia que los real partidos políticos, versus- quizás los ciudadanos mañana 7 millones de personas digan, no, ¿sabe qué? A mí me encantan los partidos políticos, Así es. los independientes no me cuajan, Porque la verdad es que yo no tengo además ningún problema que esto sea no sé qué, no sé cuánto, y nos encontremos con una situación así distinta al Chile que muchas veces hemos creído que ha surgido de octubre. pero- Porque esto se suma a otra dificultad, porque yo creo que es cierto que los ciudadanos impulsaron esto sin ninguna duda, pero lo recogió el sistema político Sí. y esto se hizo a través de la democracia representativa. Exacto. Sí, po. Y lo que estamos Y del haciendo Congreso, hoy día y básicamente. mañana es justamente elegir representantes que van a seguir canalizando esto institucionalmente, digamos. Y esa es la gracia Así es. de este proceso, Exacto. que una demanda ciudadana fue canalizada institucionalmente, y por eso que es tan importante la discusión sobre las reglas de la convención, si es que el acuerdo del 15 de noviembre es obligatorio o no para la convención, digamos. Es una discusión que va a empezar a tener desde el lunes. miércoles. Desde el lunes por la mañana, digamos, ¿no? Y va a estar bien incidido Claro. por los resultados. Oye, El lunes a las hagamos una 11, pequeña 13. pausa y volvemos al tiro con este especial de elecciones. Estamos de vuelta y como dijimos, tenemos algunos invitados y tenemos al jefe de la Fuerza Regional de la Región Metropolitana, el general Cristóbal de la Cerda, con nosotros. General, buenas noches. Buenas noches, Fernando, y buenas noches a todos los televidentes. Cuéntenos un poquitito si es que está todo ya ordenadito, si está todo esto tal cual como me imagino se debió haber planificado, y qué tan especial es este momento también para ustedes, las fuerzas del ejército que están ahí. Bien, todavía me falta la confirmación de algunos locales de votación que cierren sus actividades y que tengan ya a los delegados con las salas donde tienen reunidos los votos, que se encuentren totalmente cerradas y esto funcionando. Me faltan 4 locales que me confirmen todavía, Fernando. Esa es mi preocupación en este minuto, porque todo el resto está ya con los materiales guardados, resguardando esas salas, con los locales cerrados y esperando que en el día de mañana esto se reanude en muy buena forma, con el mismo interés que se vio hoy día de la ciudadanía de concurrir a votar como corresponde. Perdón, Fue una jornada bastante tranquila, por lo menos hasta ahora. Perdón, general, una pregunta antes de que los demás panelistas puedan preguntar. ¿Cuál puede ser la razón para que a esta hora, que son 5 para las 11, puedan haber algunos recintos que todavía no tengan total y absolutamente hechas toda la logística de cierre? Sí, no, desconozco el motivo puntual de cada uno de esos, pero no podría yo adelantarme y decir que estamos con el 100% listo mientras no me den confirmación a mí los organismos que tengo a cargo de aquellos locales. Entonces, por eso no me quiero adelantar a esa confirmación, Fernando. ¿Son en algunas comunas específicamente? ¿Cuáles serían? Sí, de la zona poniente de la región metropolitana. General, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le quería preguntar, ¿cuál es un poco que nos explique cómo funciona su fuerza hoy día en la noche? Me imagino que, y lo veíamos en las imágenes de la televisión, que en las bóvedas, como se llaman las salas especiales donde están los votos, veíamos que había personal del ejército. ¿A ustedes les toca directamente la custodia de bóvedas, de otros lugares sensibles? Cuéntanos un poco qué es lo que va a pasar esta noche. Bueno, esta noche ya se encuentran los locales cerrados, no se está atendiendo a público ni electores. ¿Nadie puede entrar? Delegados, no puede entrar nadie ya hasta ahora. Los delegados ya se fueron también a sus domicilios probablemente. Ellos se llevaron la llave de la bóveda que quedó sellada al interior de los locales de votación. En la mayoría de los locales quedó
apoderados. En este caso nos encontramos en el Estadio Monumental y aquí quedó un apoderado que está al interior del local de votación, también cooperando en el resguardo de estos votos. Nosotros tenemos apostado personal militar en el exterior de la sala, que también lo está resguardando. Y mañana, cuando llegue el delegado a las 7:30 de la mañana y proceda a abrir la sala, tiene que verificar que los sellos se encuentren en la misma condición que los dejó hoy día en la noche. Francisco, quería hablar. General, buenas noches. Mi pregunta, tiene razón si es que tienen algún incidente que reportar respecto a algún tipo de manifestación, protesta o algún intento de acceder a los locales, y cuál es el uso de la fuerza, cuál es el protocolo que tienen establecido para esa eventualidad. Bueno, en el día de hoy sí hubo algunas manifestaciones, pero de personas en forma individual. Hubo 8 detenidos en toda la región metropolitana, ese fue el reporte Carabineros. 4 se produjeron producto de que se rechazaron a asumir como vocales. Uno que rechazó también asumir como vocal intentó escapar y cuando fue reducido por Carabineros tenía unas armas blancas, por lo tanto fue detenido por porte de arma blanca. Hay un vocal que llegó en estado de ebriedad que también manifestó desorden, también fue detenido. Y en el resto, en general, se manifestó sin ningún problema. Se dio curso a la votación sin inconvenientes y estamos en este minuto esperando que mañana también exista esa misma voluntad de la gente de venir a votar sin ningún problema, con mucha tranquilidad. General, sí, buenas noches. Esto de que se tengan que resguardar los sufragios durante la noche es inédito y por lo tanto ha levantado, digamos, sobre todo antes, suspicacias o miedos de que pueda pasar algo. Usted diría, por lo que lo estamos escuchando, resumiendo la jornada, que ha sido bastante impecable en términos de que está todo bien custodiado, no hay conflictos con los sufragios que están sellados, en fin. Así es, hoy día yo también mencionaba que en el fondo lo que hemos hecho permanentemente hace 80 años, cuando en el año 41 se dispone que sean las fuerzas militares las que resguardan los procesos eleccionarios, es precisamente resguardar los votos. Claro, la diferencia hoy día es que durante la votación están los presidentes de mesa, los secretarios, los vocales resguardando los votos y el proceso resguardado por el ejército o las instituciones de las Fuerzas Armadas dentro de los locales de votación. Y que hoy día la diferencia es que en un momento de la votación, cuando se suspende, están resguardados en esta sala. Por lo tanto, no es mucha la diferencia en la forma de actuar que tenemos y que ahí quiero mencionarles que el año pasado, antes del plebiscito, el Ministerio de Defensa emitió las normas de comportamiento de las fuerzas militares para los procesos eleccionarios y esa se mantiene vigente. Se dan todas las normas y reglas de uso de la fuerza en el caso de que se tenga que actuar para mantener la consigna, que es el resguardo de los votos. Daniel Mansuy. Sí, buenas noches, general. Si usted podría quizá especificar un poco más el protocolo que ustedes tendrían que seguir en caso de que ojalá no ocurra, de que haya eventuales desórdenes o de que gente quisiera hacer algo, digamos, en esta noche. ¿Qué protocolo está indicado que ustedes sigan en esa eventualidad? Bueno, estas normas de comportamiento son en lo fundamental manifiesta algunos principios de legalidad con la forma que se debe actuar y cuándo se debe ocupar la fuerza. Y cuando se ocupa la fuerza, en qué pasos se deben seguir secuencialmente hasta el uso del armamento letal, si corresponde, para mantener la consigna. Probablemente el ideal, y tampoco es lo que queremos y no es para lo que estamos tampoco resguardando los votos, ocupar el armamento en ese sentido, pero si se llegara a producir una situación así, las reglas de uso de la fuerza así nos tienen facultados para emplearla. General, por último le quiero preguntar, uno de los temas de lo que se habló mucho es que iba a haber vigilancia ciudadana también durante esta noche y se habló de delegados de distintos partidos que podían quedarse ahí. ¿Eso tiene algún tipo de contacto, de interacción con el personal militar que está custodiando el mismo recinto o los mismos recintos?
Sí, claro, están en el mismo lugar. La idea es que esos apoderados que fueron invitados, y está abierta esta invitación para que a lo menos, a lo más, un apoderado por partido político o un apoderado por lista o por candidatura independiente pudieran estar presentes durante toda esta noche. Y el lugar donde van a estar ubicados probablemente para poder ver esa sala donde está sellado y donde están los elementos, van a convivir probablemente hoy día en la noche. No ha sido mucho el número de apoderados que se ha quedado en los locales, en algunos no se quedó ninguno, están solamente el delegado el asistente del delegado de la Junta Electoral, como también el representante del CERVEL, más las fuerzas militares y los apoderados que voluntariamente se hayan quedado y que están registrados por ese asistente del delegado de la Junta Electoral, que lo registra su hora de ingreso y su hora de salida y lleva también el control de eso. Perdón, un corolario general. Sí que el ejército teniendo detenciones de personas y de cosas en torno al toque de queda, porque se ha visto bastante más laxo, llamémoslo de alguna manera. No sé si es que eso es porque venía justamente para transmitir algún grado de tranquilidad respecto de las elecciones, pero ¿sigue dándose ese toque de queda en forma específica, general? Bueno, yo también soy el jefe de la Defensa Nacional para el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por el COVID y esto sigue funcionando. El estado de excepción constitucional de catástrofe se mantiene, las medidas y normas sanitarias de control y fiscalizaciones se mantienen. La única diferencia es que son la misma gente de las Fuerzas Armadas que estaban patrullando en las calles y realizando labores de fiscalización que hoy día se encuentran en los locales de votación. Por lo tanto, se cedió esa tarea de fiscalización a Carabineros y Carabineros tiene un control que probablemente disminuyó en cantidad, pero no en efectividad, y se mantienen en las medidas impuestas por el Ministerio de Salud. Sí. ¿Cómo se da la situación de votación entre el Ejército, entre las Fuerzas Armadas? Sí. ¿Cómo se hace? ¿Votaron ya? ¿Votan mañana? ¿Lo hacen a una determinada hora? ¿Cuánta gente vota normalmente, cree usted, general? No tenemos el registro de quiénes son los electores en el Ejército que ejercen su derecho y quiénes no. Los que están en servicio, lamentablemente, no pueden salir de los locales de votación y que están cumpliendo tareas de resguardo, excepto que se produzcan esos espacios para poder liberarlos en algún minuto, y eso se ha hecho. Los que no están empleados en los locales de votación y que pertenecen al Ejército, se les ha dado todas las facilidades para que, obviamente, en forma voluntaria concurran a votar y idealmente que lo hagan todos. Pero no tenemos el registro ni tampoco pedimos que nos reporten si lo hicieron o no. General Cristóbal de la Cerda, jefe de la Fuerza Regional de la Región Metropolitana, muchas gracias con este contacto, con este especial que hacemos de Día de Elecciones aquí en CNN y Televisión. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, Fernando. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo insisto que una cosa que le decía el otro día a mis hijas, le decía, mira, miren con mucha atención cada cosa que pase en estos momentos, le decía a las dos, miren con mucha atención, porque uno no se da cuenta cuando es protagonista de la historia, hasta que de pronto, tiempo más adelante, lee un libro que habla de un momento en que esa persona estaba ahí. Y dije, oye, chita, ¿sabéis que mira? Fíjense del momento que están pasando. Decía, fíjense, pongan atención, escuchen a las personas que como el general o como los candidatos, como las autoridades de gobierno o oposición, palpen lo que es ser parte de un protagonismo histórico, porque no es algo que pasa
comúnmente en la vida de las personas. Y en eso, Fernando, creo que la imagen que vimos es buena para la historia, digamos. O sea, por lo menos no sé cuán representativa será de lo que está ocurriendo en el país, pero da la impresión hasta ahora que no hemos sabido ningún incidente que reportar, que esto que estamos viendo, esta tranquilidad, este resguardo, esta paz, digamos, que existe, podría no haber existido, ¿cierto? Por lo que hemos vivido en Chile en el último tiempo, y la estamos viviendo, y por lo tanto es de esperar que sea así para que los libros de historia a los cuales tú estás refiriendo se hable de esto, que fue una jornada ejemplar y que el resultado fue un resultado ejemplar, porque habría sido muy distinto si estuviéramos viendo otras cosas hoy Ahora, día. el plebiscito ya fue ejemplar también. Yo creo que ya había esa sensación de, digamos, de que veníamos en un momento histórico que había sido pacíficamente llevado y muy ejemplarmente el plebiscito, y hasta ahora se ve que el espíritu es el mismo, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ver para esa historia que sigue qué va a pasar esta semana, porque no nos tenemos que olvidar que votamos, seguramente gran parte o sea, no gran parte, pero algunos de los resultados los vamos a conocer en la madrugada del lunes. Concejales, de hecho. Nos vamos a despertar el lunes con los resultados, eso es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, pero ahí rápidamente muchas fuerzas políticas van a empezar a sacar cuenta, porque hay consejos generales que se dan esta semana, y no hay que olvidar que el miércoles tienen que tener inscritos a sus candidatos. Alguien dirá, bueno, pero eso va por otro carril. Es que no va por otro carril, porque lo que yo les decía de esto que vamos a ver, el primer mapa electoral de poder territorial de los partidos, va a ser clave para ver cómo llega cada una de las fuerzas, tanto a los consejos generales, a las decisiones de candidatos. Va a haber fuerzas que van a salir claramente en nuestra vencedora, aunque es verdad, eso es lo que dicen los analistas, que nunca nadie pierde una elección. Solo se explican las pero elecciones. puede haber algunas cosas que cambien, sobre todo los equilibrios de fuerza entre las coaliciones. Y eso va a ser absolutamente vital para lo que vayamos a ver esta semana. No, estoy pensando en lo que ocurra con toda la democracia cristiana, la UDI con Joaquín Lavín y Evelyn Matei. Decir que hay alcaldes que se juegan mucho en esta elección, digamos. Si es que Evelyn Matei saca una gran mayoría nacional y la candidata de Joaquín Lavín, Daniela Peñalosa, pierde o gana por estrecha votación, el escenario para la UDI el día lunes es complejo. No, yo creo puede que cambiar, digamos. O sea, que hay muchas cosas que pueden cambiar entre la noche del domingo y el y va lunes. a ser, si digamos, para todos los ciudadanos y todos nosotros, va a ser difícil absorber toda esa cantidad de información que va a empezar a salir. Yo creo que a partir de las 8, primero constituyentes, después gobernadores, alcaldes y concejales al final, que es lo que se espera que pueda hacer entre 2 y 4 de la mañana, según el CERVEL. Los partidos y las coaliciones tienen que absorberlo rápido, porque está el miércoles, como decía la Maca, de plazo fatal para inscribir las primarias, ir a las primarias legales del 18 de julio. Y claro, el tema, la noticia está en Chile Vamos, la noticia está en la Unidad Constituyente, la noticia está en, digamos, Frente Amplio con Partido Comunista. Y yo creo que, claro, especialmente hay dos momentos que yo creo que son muy complicados. La Junta Nacional de la UDI, el Consejo General, perdón, la Junta es la de la DC, en que Evelyn Matei ya, digamos, ha dicho que no va a ir, que no va a participar. Hay que ver qué pasa con ella, porque todo indica que la van a bajar y van a elegir a Joaquín Lavín. Y en la DC, que en fondo se decía que todavía había alguna posibilidad de que no proclamara a Jimena Rincón, pero en realidad yo creo que esa posibilidad ya no existe. Yo creo que la democracia cristiana lo que va a ser clave es ver cuál va a ser el real poder de la democracia cristiana, porque no hay que olvidar que, a diferencia de lo que ocurre en la derecha, la oposición va muy dividida. Eso, claro, tiene para ello lo malo que se va a dispersar mucho el voto. O sea, gran parte que hayamos tenido hoy día sábanas votando era por la dispersión de votos de la oposición. Pero eso también nos permite, al ir tan separado, de que podamos medir bastante bien cuánto pesa cada una de las oposiciones. Y ahora lo que viene es, por ejemplo, saber cuánto pesa todo el pueblo de la democracia cristiana. Eventualmente, por ejemplo, la votación de Orrego va a ser clave para ver cuánto pesa la democracia cristiana, porque la región metropolitana finalmente, esa votación es la segunda votación más alta después la del presidente de la República. Si logra tener mucha votación, la forma como se va a parar Fuad Chahín y toda su gente desde la democracia cristiana con sus socios es muy diferente a si eventualmente no logran tener lo que ellos esperan. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir con las nivelaciones de fuerza en la izquierda entre el Partido Comunista y el Frente Amplio? Ahí es otra discusión que en este momento está un poco en tabla y vamos a verla con los resultados. Son dos correlaciones de fuerza muy importantes en las oposiciones, digamos, una entre la Unidad Constituyente y el Frente Amplio y Partido Comunista, y luego internamente cuánto pesa cada uno de su grupo adentro. Como tú dices, Mac, creo que es muy importante, porque el primer test de verdad que tenemos después del 18 de octubre va a saber, bueno, hemos estado especulando durante meses y un año y medio respecto de cuáles son las fuerzas de cada cual en Chile, ahora lo vamos a ver.
Primero, yo creo que a propósito de eso de que todos ganan, como me dijo una vez un académico español, hay que mirar las caras, nada más que eso. Y yo creo que hay que mirar las caras. Pero que llegan a las sedes. Y me acordé de él porque que estuve viendo las elecciones españolas y era cosa de mirar las caras, pero realmente ver el Partido Popular, hay que mirar las caras. Segundo... No, y que al Partido Popular llegaron unos que hacía como 30 años que no llegaban a la sede, o sea, empezaron a aparecer unos que Aparecieron varias décadas después. Y aparte de mirar las caras, yo creo que para la primaria propiamente tal, o sea, más allá de lo que tú estás diciendo, es súper relevante para ver cómo se conforman, pero para la primaria, en el caso de la oposición, porque en el caso del oficialismo, si es que existe el oficialismo, digamos, Chile Vamos... Muy optimista esa expresión. Bondadoso calificativo, como decía un profesor. Claramente el hecho político va a estar Lavín, Evelyn Matei con lo que pase. Pero en la oposición... no hay mucho que hacer, porque finalmente el efecto que está marcando esa primaria es Yanna Proboste, y es difícil medir el efecto Yanna Proboste en esta elección, no hay por dónde medirlo. Por lo tanto, más allá de los cálculos que se pueden hacer... detrás de un fenómeno como Proboste es distinta a una DC debilitada. Es que, claro, ahí una tenés DC algo fuerte se suma al efecto Proboste, claro, en cuanto a que la DC está considerada como el sector moderado, está considerada, digamos, y Yanna Proboste ha irrumpido desde la moderación. No desde cuando pedía nacionalizar los fondos de pensiones, no de cuando pedía indultar, no, desde cuando ha propiciado los acuerdos, el diálogo con el presidente, etcétera. Por lo tanto, claro, esos dos fenómenos se pueden juntar y pueden ser un hecho político, pero para la inscripción de la primaria propiamente tal, no hay mucho que hacer. Paula. Oye, es que yo creo que, bueno, el fenómeno Rego, obviamente que Claudio Rego está, salvo que todo puede pasar, pero que va a pasar él a segunda vuelta, también sería raro que ganara en primera. Lo infartante va a ser lo que está pasando entre Catalina Parot, que si llega a no pasar a segunda vuelta, esto es un desastre mayor para Chile Vamos, digamos, yo creo que aplastante, y si llega el efecto, digamos, de Pamela Giles a hacer que Pablo Maltés pase a segunda vuelta, que está con Karina Oliva muy, me dicen los encuestólogos, muy cerca, y que se ha puesto competitivo. Así que yo creo que quería decir que en Santiago Orrego va a pasar a segunda vuelta, el punto es quién va con él, y el drama sería para ella, digamos, para Catalina Parot y para todo el sector de la derecha, un drama horrible. Y lo otro que quería agregar es que no sé si leyeron hoy día en el Mercurio, justo debajo de la columna de Francisco Covarrubias, viene una columna de arriba, de Valentina, ya la leí, siempre la leo y la subrayo, Francisco, me extraña. Valentina Quiroga, que es de Nuevo Trato, está haciendo, digamos, líder programática de Nuevo Trato, y dice en la columna, en que describe el programa que está haciendo Nuevo Trato, cuyo candidato presidencial es Pablo Vidal, y dice: aspiramos a que las fuerzas socialdemócratas y del liberalismo democrático, representadas en las candidaturas de Paula Narváez, Heraldo Muñoz y Pablo Vidal, logren estar a la altura del desafío histórico y concurran a primarias amplias con una sola candidatura. Yo esto lo leo como que todavía habría algún nivel de posibilidad de que no lleguen separados, pero tienen que decidirlo aquí el miércoles. Desde el punto de vista del tiempo, todavía pueden pasar cosas. O sea, claro, pongámoslo desde lo que es posible. Pueden pasar. El punto que va a ser interesante es cómo se van a leer o interpretar lo que va a pasar, lo que está pasando hoy día y mañana, justamente en eso. Si es que tú de repente adviertes que la fragmentación, como decía muy bien la Maca, la fragmentación tiene esto en un tris de un desastre en términos de situaciones. Pero mira, se te pueden cambiar las cosas, eso puede cambiar. ¿Pero eso no es un llamado a excluir a la DC de la primaria legal? Es que lo que pasa es que acuérdate que los sectores del socialismo democrático han tratado de tener una candidatura y que no vaya Heraldo, la Paula Narváez y Pablo Vidal, 3 de este sector, y solo Jimena Rincón, porque el resultado, probablemente va a tender a que sea. Entonces, yo creo que todavía hay esfuerzos por tratar de que vaya un candidato del socialismo democrático y una candidata de la DC y Carlos Maldonado. Y lo que pasa es que tiene que ser por secretaría y eso hoy día es impresentable. Yo leo esta columna, leo que todavía que hasta hay un llamado a hacer un esfuerzo. Ahora, no sé si se va a poder lograr o no. Ahora, pero es totalmente distinto, Paula, tomar una decisión en ese sentido, si es que votan 8 millones de personas, si es que votan 6 millones de personas o 5 millones de personas. Por supuesto. ¿Y cómo vota ese 8 millones de personas? ¿Y cómo vota ese 8 millones? Si es que mañana la gente dice, oye, ¿sabes qué? Que me da lata ir, qué sé yo, a pesar de que yo lo insisto, se van a tener que mirar al espejo todo el tiempo y la conciencia duele. Pero si es que tú tienes mañana lo que se augura, que tienes un volumen de gente bien alto que va a ir a votar, ese volumen alto de votación puede condicionar un montón de cosas en muy breve tiempo.
y cortarla con esta cosa fragmentada, ridícula de posiciones individuales más que conjuntas. Claro, identitarias. Ya, pero la gran primaria, Fernando, está descartada. Está descartada. No, esa está No, descartada. la gran primaria ya no pasó. Eso ya no Esa gran pasó. primaria ya no pasó. Que hoy día está básicamente generando condiciones, potencialmente hablando, si es que, te repito, la ciudadanía de alguna forma les dice, ¿sabes qué? Corten la joda, estamos aquí en los números que corresponden y ustedes peleando en la hueadita chica, no. Yo te encuentro muy optimista, Fernando, porque creo que hay una diferencia ideológica profunda que las izquierdas deberían asumir como tal de una buena vez y decir, acá tenemos proyectos distintos y lo mejor que podemos hacer es desplegar esos proyectos, competir y eventualmente después llegar a acuerdos, digamos. Pero la fisura ideológica al interior de la centroizquierda y la izquierda, por llamarlo así, de hecho Unidad Constituyente todavía no tiene nombre real, digamos, nombre consistente, yo creo que es muy profunda. Ahora, Heraldo Muñoz en ese sentido ha sido siempre bien consistente decir que en el fondo no hay posibilidad de unión si no hay un programa y que el programa se ve muy difícil justamente por eso. Y yo creo que, volviendo a lo que decía la Maca, el punto acá bien importante va a ser cuál es la fuerza más importante de la oposición. ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es la más relevante? ¿Cuál pesa más? En todas las distintas, en las 4 elecciones, en el fondo, porque concejales, como decíamos, es muy importante. No, toda la parte concejales. municipal es territorio municipal, puro y duro. Unidad Constituyente. Y eso Unidad Constituyente es mucho más fuerte. Sí, y en gobernadores Unidad Constituyente le va a ir muy bien a la derecha, todo lo que indica es que le va a ir mal y que Unidad Constituyente ahí va a tener un muy buen resultado. Solo retomar el hilo de lo que dijiste, que yo creo que si la candidatura de Catalina Parot no pasa segunda vuelta, va a ser la lamentable conclusión política de esta derecha que ha gobernado estos años de no ser capaz de llevar una candidatura y una campaña competitiva en la elección regional más importante probablemente en la historia de Chile. Esto es como un titular, digamos, esto es grave, si es que eso ocurre, yo no lo sé. Si eso ocurre solamente por los votos que le resta Rojo Edwards, que en el fondo estaba en torno al 10% de los votos de acuerdo a las encuestas y eso significaría que... Pero el hecho político además, es que no pasa hasta la segunda vuelta. El segundo hecho político es que si llega a pasar Maltés a segunda vuelta es un hecho político por sí solo también. Por sí solo que da cuenta del incremento del populismo de Pamela Giles, o por contrario, si es que saca una mala votación da cuenta entonces de que el fenómeno Pamela Giles es menos fuerte de lo no era tan fuerte como se decía, votos, digamos, porque se la jugó entera. Y hay otro tema también, porque bueno, en la de gobernadores se puede sacar muchas conclusiones. Ver también la votación de Karina Oliva. Karina Oliva ha estado muy apoyada por el Partido Comunista. Exacto. Por lo tanto, y con todo el trabajo territorial que hacen los comunistas, que es de los mejores de este país. Por lo tanto, ahí también hay mucho que sacar, mucha conclusión de cuánto finalmente el comunismo logra mover en la región metropolitana. Y de Giles y Jadwe, porque además, alcalde Jadwe detrás de Karina Oliva le hablan a mundos parecidos. Pamela Giles del abuelo. Ahora, el tema de Catalina Parot también, porque Catalina Parot, que viene, digamos, de la derecha más liberal eventualmente, si es que Orrego logra agarrar eso, porque ahí no solamente que pierde votación por la derecha, digamos, con Kast, también quiere decir que la derecha liberal no ha logrado agarrar el centro político que fue su gran apuesta de decirle a la derecha que ellos le abrían una puerta a su centro político más liberal para traerla a la derecha. Si finalmente Catalina Parot, que es militante de esa derecha, no lo logra, también ahí hay harta lectura que hacer sobre cómo se reconoce. De hecho, lo que dijo el senador Osandón el otro día era muy revelador de algo que se escucha en los pasillos. Él dijo algo que muchos estábamos escuchando en segundas líneas, de gente que decía, preferimos votar por Orrego que eventualmente por Parot. Porque es un candidato de centro, en todo caso. O sea, pero ahí te muestra cómo se ha logrado mover. En algunas otras líneas, tú has visto que se ha hecho un trabajo, yo te diría meticuloso, por llamarlo de alguna manera, de tratar de conseguir traer gente que era simbólica de lo que era la izquierda o la centroizquierda. Lo que pasa con Javiera Parada, lo que pasa con Mariana Elwin. Hacia la derecha. Claro. Exactamente. Es una inversión en tratar de creer... Que yo tengo la impresión, puedo estar equivocado, pero yo tengo la impresión de que personas que reflejan tanto para los dos lados, si es de derecha a la izquierda o si es de izquierda a la derecha, hoy día no tienen capacidad de generar cola de arrastre más que sus propias personas. Más que lo testimonial. Más que lo testimonial de cada cual. Mariana Elwin no lleva demócrata cristiano en masa a... No, pero es un reflejo de un movimiento de gente que ya ha ocurrido. Si no, no habría salido Sebastián Piñera. Porque logró en el fondo, a gente de centro. Exacto. Que no votaba derecha.
No tenéis cómo, porque la derecha en este país no representa la votación. No, o sea, no tradicionalmente no representa la votación que sacó Piñera. Para que Piñera hubiese logrado llegar, fue que la derecha logró captar un voto que tradicionalmente votaba por la centro-centro-izquierda. Además de movilizar mucho su electorado. Además. Ambas cosas. No necesariamente refleja que hay gente que cruzó el Rubicón. Ahora, yo estoy de acuerdo de que no, digamos, no son cruces que vienen detrás de gente, digamos, y todo al amparo del que... No, es cierto, pero es indudable que ese fenómeno ha ocurrido y ese 1.800.000 votos que tuvo la democracia cristiana y que hoy día son muchísimos menos, es porque se fueron en un momento a la derecha y la pregunta es si ahora se empiezan a recuperar. Y si se empiezan a recuperar va a estar muy marcado por los proyectos claramente identificables, porque en el último tiempo, por mucho que se hablen de las oposiciones, no hemos visto muchas diferencias que sean muy claras, así como estábamos hablando de la elección española fuera del programa. Son clarísimos los proyectos que están en pugna. Acá ha sido bien difícil de hacer y en ese sentido... Esto es mucho más personalizado. Es mucho más personalizado. Porque la división es muy transversal también al interior de muchos partidos. Es cierto. Que de alguna manera, ¿para qué estamos con cosas? Que de alguna manera fue lo que pasó con el presidente Piñera cuando gana su primera... Piñera había tratado varias veces de tratar de ocultar las posibilidades presidenciales, pero no le daba el asunto, hasta que de pronto, en una situación bastante compleja y dura para el gobierno de la presidenta Bachelet, donde se le empiezan a diseminar estos fenómenos de fragmentación que en la centroizquierda chilena ocurre a cada rato, o en la izquierda en general, a cada rato. Y de pronto la personalidad, el tipo y el discurso que hacía en ese entonces Sebastián Piñera convence a los dos partidos más importantes de la derecha de que el que tiene más chance de ser presidente de todo es ese, detestándolo profundamente muchos de ellos, por montones de razones. Pero advierten esa situación, el que puede ganar es este. Y no dudan un segundo, porque en eso sí que pueden dar un doctorado de pragmatismo. Ponen todas las naves detrás y gana. Y gana dos veces, no gana una sola vez. Yo quiero agregar además, Fernando, que el 41% de la gente se declaró de centro en la última encuesta CEP, que es un dato no menor porque ese sí que es un resultado post-estallido, y un 20% de derecha, un 20% de izquierda y otro 20% que no. Así que yo creo que es interesante y claro, Claudio Rego es un candidato de centro, entonces Catalina Parot en ese sentido no tiene cómo cruzar para el otro lado y quitarle el electorado a él. Bastante de centro, Catalina Parot, y por lo tanto, claro, queda en un terreno un poco pero tiene que ver sin duda con la debilidad de ser hoy día candidato oficialista. Además, eso es lo que lo hace muy difícil. Con lo de las fuerzas que estamos hablando. Tenemos que ir. Oye, ¿por qué no nos quedamos más rato si nos faltan todos los... Hasta que volvamos a abrir las urnas. ¿En qué como la Teletón? Fernando? Oye, nos quedamos aquí viendo hasta que se salgan los sellos amarillos. Guarden todo lo que tengan que decir para mañana, que tenemos un programa probablemente mucho más extenso que este. Y además, en la semana vamos a conversar muchas veces también. ¿Qué va a pasar en las ferias de este país sin candidatos? Empieza la candidatura parlamentaria presidencial. Y yo insisto en un punto que vale para cualquier posición, para cualquier idea. No siempre la historia golpea su puerta y le dice, oiga, usted es protagonista, no se escape, no se escurra. Si es que no vota, es igual protagonista y algún día va a tener que explicarle a sus nietos, si es que le preguntan, oye, ¿por qué te quedaste paralizado, no hiciste nada? Usted tiene la opción de mentir o no mentir, pero ante el espejo, de repente, el reflejo que llega es a alguien a quien no le puedes mentir. Por lo tanto, no siempre pasa esto de que, oye, te golpean la puerta y te dicen, ¿sabe qué? Le tocó a usted tener que decidir todo esto que ha venido pasando. Puede ser que no le guste, puede ser que lo caguen. Eso puede ser perfectamente posible, de que uno vaya a un acto y finalmente después se pierda o no se sienta representado por aquellos por quienes votó. Pero no es eso, para eso hay muchas cosas que hacer. Pero la principal de todas es que uno tenga de alguna manera, una respuesta a uno mismo sobre si hizo todo lo necesario para un momento histórico que la historia nos regala todos los días. Y que además, en este caso particular, fue producido, buscado y conseguido por probablemente
la única persona que la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas respetan, Muy bien, muy bien. que son todos los chilenos. Y a votar, entonces llamemos por favor que mañana ojalá vayan más de los 3 millones, que vayan 4 millones de personas a votar, los que hoy día no fueron, que vayan a votar. Y mañana tenemos tolerancia electoral. Hasta que vean las velas. Hasta que no haya vela. Chao, que les vaya bien. Chao, buenas noches. Chao.